Bienvenidos a nuestra celebración semanal. Hoy compartimos la palabra del Señor con todos ustedes. Y el tema que estaremos tratando el día de hoy es ¿quién es Jesús para ti? Esto está basado en Marcos 8, 27 al 35, que dice así: salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino preguntó Jesús a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías y otros algunos de los profetas. Entonces Jesús les replicó y les dijo: ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? ¿Quién dicen que ustedes que soy yo? Respondiendo ellos, especialmente Pedro, le dijo: tú eres el Cristo. Pero Jesús les mandó que no dijesen esto de él a nadie. Esto está en Marcos 8, 27 al 30. Ahora, esta pregunta importante: ¿quién es Jesús para ti? Esta es la idea principal de este pasaje, de este mensaje de hoy. ¿Quién es Jesús en verdad? ¿Y cuál es la misión de Jesús? ¿A qué vino Él a la tierra? Hoy vemos que la primera confesión clara de los apóstoles respecto a la personalidad de Jesús verdadera fue: tú eres el Mesías. Quien fue el apóstol Pedro quien explicó esto, que replicó de esta forma. Y habremos de escuchar que a lo largo del camino y después de Jesucristo pasar por su pasión, muerte y resurrección, hasta los romanos, el centurión romano al pie de la cruz dijo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Es decir, el impacto de Jesús en la vida de la humanidad ha sido tremendo, pero no siempre todos hemos estado de acuerdo con quién es Jesús para nosotros. Voy a compartir con ustedes algunas ideas de cuáles han sido las respuestas a lo largo de la historia, a lo largo de los siglos, de parte de diferentes grupos de personas o individuos. Los judíos, por ejemplo, en el determinado momento dijeron: Jesús, este es un samaritano, viéndolo mal, por supuesto, pero los samaritanos, a su vez, cuando él llegó a Samaria, dijeron: este es verdaderamente el Salvador del mundo. Los fariseos tenían algunas opiniones respecto a quién era Jesús. Cuando lo vieron compartir con la gente, dijeron: este es un comilón y es un borracho. Natanael, uno de sus primeros discípulos, dijo: tú eres el Hijo de Dios. Otros sacerdotes, escribas, estudiosos de la ley, dijeron: este señor es un mentiroso. Juan el Bautista tenía una opinión diferente. Dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto lo encontramos en Juan 1:29. Andrés, uno de sus apóstoles, dijo cuando lo encontró: hemos encontrado verdaderamente al Mesías. Alguna gente mencionó en algún momento: es que este está loco. Tomás, después de su resurrección y de haber dudado de él, cayó a sus pies diciéndole: tú eres mi Señor y mi Dios. En algún momento, los mismos parientes de Jesús en Nazaret dijeron: este no está en sus cabales. Pero más adelante en la historia, Mahatma Gandhi, por ejemplo, artífice de la independencia de la India, en 1947, él dijo esto: Jesús es la figura más grande que la historia ha producido. El poeta hindú Tagore dijo lo siguiente de ellos, de Cristo: si los cristianos fuerais como vuestro maestro, tendríais ya la India a vuestros pies. Ibn Arabi, filósofo, teósofo y místico musulmán, dijo: aquel cuya enfermedad se llama Jesucristo ya no se puede curar. Jean Fernois, periodista, declaraba lo siguiente: durante largo tiempo he creído que Jesucristo era Hijo de Dios, Dios encarnado. Ahora no estoy tan seguro, pero poco importa, porque ningún hombre jamás ha hablado ni amado como Él. Él nos ha dicho que Él estaba en cada uno de nosotros. Pero esto no sé si llego a creérmelo del todo. No aún. Eddy Merckx, ciclista belga famoso, ganador de Olimpiadas, decía lo siguiente: deseo dar a conocer a Jesús a todos aquellos que no le conocen aún. Para mí,
Cristo tiene una presencia continua en toda mi vida. Y creo profundamente en Él, en su historia y aún en su divinidad. Karl Rahner, uno de los teólogos más importantes del siglo XX, tenía lo siguiente que declarar respecto a Cristo. Cristo es la pregunta, es la respuesta total a la pregunta total del hombre. Luis Fernández decía, soy lo que soy porque he encontrado en Jesucristo la fuente de dos grandes valores importantes y valiosos en mi vida. El valor de la libertad y el valor del amor. El famoso escritor ruso Dostoyevsky dijo así, no hay nada más hermoso, más profundo, más amable, más razonable, más valiente, ni más perfecto que Cristo. Y me digo a mí mismo, con amor celoso, que no puede haber nadie más perfecto que Él. Sí, es que a Jesús, a lo largo de los años, de los siglos, de las edades, los seres humanos, los hombres, o lo han adorado como Dios, o lo han rechazado y le han aborrecido. C.S. Lewis, el famoso autor de las Crónicas de Narnia y famoso ateo convertido luego en apologista de la fe cristiana, escribió lo siguiente acerca de él. Las distintas afirmaciones de Jesús de ser Dios eliminan la estratagema popular de todos aquellos escépticos que lo tratan de encuadrar simplemente como un hombre de buena voluntad, de moral, como un profeta que dijo cosas profundas muy a menudo. Esta conclusión a veces se pasa como la única aceptable para aquellos que son estudiosos o como tal vez el resultado obvio de un proceso intelectual sano. Esto tiene un problema. Y el problema es que muchas personas asienten con la cabeza a este pensamiento de que Jesús solamente fue un hombre moral, nunca ven la falacia del mismo razonamiento. Analizando la afirmación de Jesús de ser Dios, creemos que C.S. Lewis, el cual, como ya mencionamos, era profesor famoso ateo de la Universidad de Cambridge, entendió ese tema con toda claridad. Me gustaría elaborar un poquito sobre esto para ustedes. Oiga lo que escribe C.S. Lewis. Estoy tratando de evitar que alguien diga la tontería que la gente suele decir sobre él. Estoy dispuesto a aceptar a Jesús como un gran maestro de moral, pero no acepto su afirmación de ser Dios. Esa es la única cosa que no podemos decir. Un hombre que era simplemente un hombre y dijo el tipo de cosas que Jesús dijo, no sería un gran maestro, mucho menos de moral, sería un lunático, al nivel de aquel individuo que se piensa y dice de sí mismo que es un huevo cocido. O si no fuera un lunático, entonces sería el diablo mismo del infierno. Tú debes de hacer tu elección. O este hombre era y es el Hijo de Dios, o bien un loco o algo peor. Esto decía C.S. Lewis, agregando luego de la siguiente forma. Puedes tomarlo por tonto, puedes escupirle, puedes matarlo como un demonio, o puedes caer a sus pies y llamarlo tu Señor y tu Dios. Pero por favor, no propongamos ninguna tontería condescendiente acerca de que Él es un gran maestro. Él no nos dejó ese camino abierto. Él no tenía la intención de hacerlo tampoco. En palabras de otro importante escritor, Kenneth Scott Latourette, que fue un historiador del cristianismo en la Universidad de Yale, en los Estados Unidos, no son sus enseñanzas las que hacen a Jesús notable, aunque esto sería suficiente para darle distinción.
es una combinación de sus enseñanzas con él, con el hombre mismo. Y estas dos no se pueden separar. Jesús afirmó ser Dios. Él no dejó ninguna otra opción abierta. Su afirmación debe ser verdadera o falsa. Por lo tanto, es algo que todo hombre debe considerar seriamente. Jesús preguntó a sus discípulos, ¿pero quién dicen ustedes que soy yo? Y no nos quedan demasiadas alternativas. Lo primero, supongamos que su afirmación de ser Dios era falsa. Si fue falsa, entonces tenemos solo dos alternativas. Él sabía que era falsa o él no sabía que era falsa. Si consideramos cada una por separado y analizamos y examinamos la evidencia, podemos profundizar y llegar a un entendimiento de esto. ¿Era Jesús acaso un mentiroso? Si cuando Jesús hizo sus afirmaciones, él sabía que él no era Dios, estaba mintiendo y engañando a la gente que le escuchaba y al resto que le escuchamos después de forma deliberada, a todos sus seguidores. Pero si entonces Jesús era un mentiroso, entonces también era un hipócrita, porque le dijo a los demás que fueran honestos, a cualquier precio, aún el precio de la vida misma, mientras él mismo enseñaba y vivía una mentira colosal. Más que eso, no solo era un mentiroso, era un demonio, porque les dijo a otros que confiaran en él para su destino eterno, si no podía respaldar sus afirmaciones. Y lo sabía, entonces era indescriptiblemente malvado. Por último, también sería tonto, porque fueron precisamente esas mismas afirmaciones de ser Dios lo que lo condujo a su crucifixión. Muchos dirán que Jesús fue un buen maestro de moral. Seamos realistas. ¿Cómo podría Jesús ser un gran maestro de moral y engañar a las personas a sabiendas en el punto más importante de su enseñanza, su propia identidad? Tendríamos que concluir lógicamente que él era un mentiroso deliberado. Esta visión de Jesús, sin embargo, no coincide con lo que sabemos positivamente de él, o los resultados, el fruto de su vida y sus enseñanzas. Donde quiera que Jesús ha sido proclamado, las vidas han sido transformadas para bien. Las naciones han cambiado para bien. Los ladrones se hacen honestos. Los alcohólicos se curan. Los individuos odiosos se convierten en canales de amor. Las personas injustas se vuelven justas. William Leakey, uno de los historiadores más notorios de Gran Bretaña y opositor dedicado del cristianismo organizado, escribe lo siguiente: estaba reservado para el cristianismo presentar al mundo un carácter ideal que a través de todos los cambios de 18 siglos ha inspirado los corazones de los hombres con un amor apasionado. Se ha mostrado capaz de actuar en todas las edades, en todas las naciones, con toda clase de temperamentos y condiciones. Ha sido no solo el modelo más elevado de virtud, sino el incentivo más fuerte para su práctica. El simple registro de estos 3 cortos años de vida activa ha hecho más para regenerar y suavizar a la humanidad que todas las disquisiciones de los filósofos y todas las exhortaciones de los moralistas. El también historiador Philip Schaff dice de Jesús: ¿cómo en nombre de la lógica y del sentido común y de la experiencia un impostor, es decir, un hombre engañoso o egoísta o depravado, ha inventado y mantenido consistentemente desde el principio hasta el final el más puro y noble personaje conocido en la historia, con el aire más perfecto de verdad y de realidad? ¿Cómo pudo haber concebido
y llevado a cabo con éxito un plan de beneficencia, magnitud moral y sublimidad sin igual, y sacrificó su propia vida por ello, frente a los prejuicios más fuertes de su generación y el pueblo. Si Jesús quería que la gente lo siguiera y creyera en él como Dios, ¿por qué fue a la nación judía? ¿Por qué ir como carpintero? ¿Por qué ir como nazareno a un país tan pequeño? Y además con una población tan profundamente adherida al monoteísmo y a la unidad indivisible de Dios. ¿Por qué no fue a Egipto? ¿Por qué no mejor se fue a Grecia, donde creían en muchos dioses y diversas manifestaciones de ellos? Hubiera sido más fácil, ¿no? Alguien que vivió como Jesús vivió, enseñó como Jesús enseñó y murió como murió. Jesús no pudo haber sido un mentiroso. Definitivamente no. No es una conclusión lógica. ¿Era él un lunático entonces? Él no podría haber pensado en sí mismo que él era Dios, sino que estaba equivocado. Tal vez él estaba engañado, autoengañado, y él era un loco. Porque usted sabe, es posible ser sincero y aún estar equivocado. Debemos recordar que para que alguien se considere Dios, especialmente en una cultura ferozmente monoteísta, y luego para decirle a otros que su destino eterno dependía de creer en Él, no hay una ligera huida de la fantasía de ellos, sino más bien son pensamientos que se pueden caracterizar como de un lunático en el sentido más completo. ¿Fue Jesucristo una persona así? Alguien que cree que es Dios suena como alguien que hoy en día se declarara ser Napoleón Bonaparte, ¿no es cierto? Estaría engañado y se estafaría a sí mismo, y probablemente lo recluirían con el propósito de que no se lastimase a sí mismo ni a ninguna otra persona más. Sin embargo, en Jesús no observamos las características, anormalidades y el desequilibrio que generalmente irían acompañados al hecho de estar desquiciado. Su plomo, compostura, su seriedad, su forma de ser serían increíbles si él estuviera loco. Noyes y Kolb, en un texto médico, describen al esquizofrénico como una persona que es más autista que realista. El esquizofrénico desea escapar del mundo de la realidad. Seamos sinceros, afirmar que uno es Dios ciertamente sería un gran escape de la realidad, a la luz de las otras cosas que sabemos acerca de Jesús. Sin embargo, es difícil imaginarse que él estaba mentalmente perturbado. Aquí hay un hombre que expresó algunos de los dichos más profundos jamás registrados. Sus instrucciones han liberado a muchas personas de la esclavitud mental, más bien, dijo el señor Charles A. Spinoza. Él decía, estaba engañado acerca de su grandeza, era un paranoico o un engañador involuntario o un esquizofrénico. De nuevo, la habilidad y la profundidad de sus enseñanzas respaldan el caso solo por su total solidez mental. Jesús era un hombre de una solidez mental impresionante. Si tan solo estuviéramos tan sanos como él, dice este autor. El estudiante de una universidad de California comentaba que sus profesores de psicología alguna vez habían dicho en clase, todo lo que tengo que hacer es tomar la Biblia y leer algunas porciones de las enseñanzas de Cristo a muchos de mis pacientes. Y con eso basta. Ese es todo el asesoramiento y tratamiento que necesitan. El famoso psiquiatra J.T. Fisher afirma, si yo tomara la suma total de todos los artículos autorizados escritos por los psicólogos y psiquiatras más calificados sobre el tema de la higiene mental, si los combinara, refinara y eliminara el exceso de verborrea que suele haber en esos documentos, si tomara
toda la carne y nada del pellejo y del hueso, si tuviera todos estos fragmentos de puro conocimiento científico y los expresara concisamente, ayudado por los más excelsos poetas que han vivido, tendrías una suma incómoda e incompleta del Sermón del Monte. Y la comparación de ese documento con el Sermón del Monte sufriría inconmensurablemente a través de los años. Durante casi 2000 años, el mundo cristiano ha tenido en sus manos la respuesta completa a sus inquietos e infructuosos anhelos. Aquí se basa el modelo de una vida humana exitosa, con optimismo, llena de salud mental y satisfacción. Y todo ello salió de los labios de Jesús, el Cristo. C.S. Lewis vuelve a escribir: la dificultad histórica de dar para la vida dichos e influencias de Jesús cualquier explicación que no sea más difícil que la explicación cristiana es muy grande. La discrepancia entre la profundidad y cordura de su enseñanza moral y la megalomanía desenfrenada que debe estar detrás de su enseñanza teológica, a menos que Él sea verdaderamente Dios, nunca ha podido ser explicada satisfactoriamente. Philip Schaff razona de la siguiente forma: es tal el intelecto de Jesús, claro como el cielo, vigorizante como el aire de la montaña, agudo y penetrante como una espada, completamente saludable y robusto, siempre listo, siempre dueño de sí mismo. ¿Era Jesús víctima de un radical y serio autoengaño concerniente a su propio carácter y misión? Esta idea y conclusión solo podría ser producto de la imaginación más aberrada. ¿Era el Señor Él? ¿Era Jesús el Señor? No puedo concluir personalmente que Jesús fue un mentiroso o un lunático. La única otra alternativa es que Él era quien dijo ser, el Cristo, el Hijo de Dios, tal y como lo afirmó. Cuando se habla de esto con algunas personas, sin embargo, y muchos de ellos se manifiestan escépticas, es interesante ver cómo trabajan su respuesta. Usualmente dicen que Jesús fue un líder moral, un hombre recto, un gran ejemplo, un fundador de religión, un hombre bueno, un tipo de profeta. Pero cuando les compartimos estas afirmaciones que Jesús hizo acerca de sí mismo, y luego este material sobre si Jesús era un lunático, un mentiroso o el Señor de los cielos, cuando se les pregunta si creen que Jesús era un mentiroso, responden con un rotundo no, no lo fue. Y al preguntarles, ¿crees que Jesús era un lunático? La respuesta es, por supuesto que no, no era un lunático. Y cuando les preguntas, ¿crees que Él es Dios hecho carne? Antes de cualquier cosa y que uno pueda respirar, también se responden con un rotundo no. Sin embargo, uno solo tiene esas opciones. El problema con estas alternativas no es lo que es posible, ya que es obvio que las tres son posibles. Más bien, la pregunta correcta es, ¿qué es más probable? ¿Qué es más probable? Todo ser humano debe decidir quién es Jesucristo para él. Esto no debe solamente ser un ejercicio intelectual, ocioso, que se queda a nivel de mente. No se puede poner un estante a Jesús solamente como un gran maestro de moral. No es una opción válida. Tampoco puedes ponerlo como un mentiroso o un lunático. Él es el Señor o Dios. Todos deben hacer una elección. Pero como escribió el apóstol Juan, estas cosas las he escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y más importante aún, para que creyendo en Él tengáis vida en su nombre. Eso está en Juan 20:31. La evidencia es claramente a favor de Jesús, como el Hijo de Dios y como el Señor. Algunas personas, sin embargo, rechazan esta evidencia clara debido a las implicaciones morales involucradas. No quieren enfrentar la responsabilidad o las implicaciones de tener que llamarlo Señor y Dios. ¿Qué harás tú? ¿Quién es Jesús
para ti? ¿Es Jesús solamente un gran maestro? ¿Es Jesús indiferente para ti? ¿Te resulta indiferente? ¿Es Jesús más bien alguien al que te opones y adversas? Déjame decirte, Jesús es la piedra principal del ángulo. Es la piedra escogida y preciosa. Es la piedra sobre la que se edifica la vida. Es la piedra que Dios escogió. Y Jesús puede ser para ti la piedra en la que tú edificas una buena existencia en este tiempo presente y en la eternidad que Él prometió. O puede ser por el contrario, tu piedra de tropiezo, la roca que te hace caer, la roca que te desmenuza. Tú decides hoy. Dios te bendiga. Oramos. Jesús, yo he creído en ti. Y más que creer, he confiado en ti. Creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que se encarnó y vino a habitar entre nosotros, que vivió una vida sin mancha y sin pecado, que nos dio las enseñanzas de Dios, de cómo vivir, de cómo poder reconciliarnos con Dios, y más allá que eso, que entregó su propia vida para nuestra salvación, y aún más allá que tomaste de nuevo tu vida en resurrección, y eres exaltado hasta lo sumo en los espacios de la eternidad, justo a la diestra del Padre. Y yo te confieso, Señor, que te necesito y que creo en ti. Sálvame y dame tu promesa de vida eterna y tu Espíritu Santo. Esto pedimos en el nombre de Jesús en este día. Amén. Hermanos queridos, vamos a terminar nuestra celebración de hoy con nuestra acostumbrada bendición pastoral para esta semana. Que el Señor te tome en sus brazos. Que sus brazos de amor te sostengan cada día. Que escuches el susurro dulce del Espíritu Santo hablar a tu espíritu y darle vida. Que la sabiduría de Dios venga sobre ti y te ayude a dar pasos sabios, pasos certeros en la vida. Que el Señor te llene de frutos, frutos de vida santa, frutos de personas que conocen a Cristo por tus labios y por testimonio. Que esta semana encuentres victoria en tus batallas y que las puertas que han estado cerradas sean abiertas. Que Dios te conceda todo esto en esta semana, en el nombre de Jesús. Dios te bendiga. Hermanos, quedamos despedidos por hoy de nuestra celebración dominical. Bendiciones a cada uno.